En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo, bienvenidos a una nueva emisión del programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con nuestros compañeros de la unidad de biblioteca le damos la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa, igualmente por nuestro canal en YouTube. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasut, nuestra página web ipasut.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. De matadero a memoria, la transformación de la Aduanilla de Paiva. Ese es el título de nuestro programa de hoy. Cuando caminamos por la ciudad muchas veces pasamos frente a edificaciones que guardan historias profundas, pero con el paso del tiempo pues pueden quedar en el olvido. Algunos espacios, sin embargo, logran transformarse y adquirir nuevos significados, convirtiéndose en escenarios para el conocimiento, para la cultura y también para el encuentro ciudadano. Ese es el caso del antiguo matadero municipal de Bogotá, un inmueble que durante décadas hizo parte de la historia urbana, historia económica, social de la ciudad y que hoy gracias a un proceso de recuperación patrimonial liderado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pues se proyecta como ese espacio que como lo hemos visto para la educación, para la cultura y también para la construcción de comunidad. La recuperación de este lugar ubicado en el sector de la Aduanilla de Paiva representa mucho más que esa obra arquitectónica, es un ejercicio de memoria urbana que permite reconocer esas transformaciones de Bogotá, conservar las huellas del pasado y obviamente dar esos nuevos espacios o nuevos usos a esos espacios que hacen parte del patrimonio colectivo. Pues en este episodio de ¿Qué está pasando del Instituto de Paz? Pues queremos conversar sobre el origen de este proyecto, los retos que implicó la restauración del antiguo matadero, esas decisiones arquitectónicas para conservar su esencia histórica y el impacto que este espacio tiene actualmente para la universidad y para la ciudad. Y por eso nos preguntamos, ¿cómo un lugar asociado durante años a una actividad industrial puede convertirse en ese escenario para el conocimiento, para la cultura y para la memoria? Pues para hablar de estas transformaciones nos acompaña alguien que conoce de cerca este proceso y nos ayudará a comprender cómo la recuperación del patrimonio también es una forma de construir ciudad. Le damos la bienvenida a Noé González Bonilla. Él es arquitecto de la Universidad La Gran Colombia, con más de 39 años de experiencia trabajando en la Universidad Distrital, arquitecto de la Oficina de Planeación y Control, quien ejerció la supervisión de la restauración de la sede Aduanilla de Paiva, antiguo matadero municipal. Profesor, muchas gracias por atendernos el día de hoy. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Sonia, muy bien. Y un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven por estas redes y por la emisora de la universidad. Es un gran Ay, honor estar acá Ay, compartiendo muchas gracias. Para nosotros también, con además, con este tema tan importante, profesor González, porque ya hemos venido en una serie de emisiones en los que he hablado pues de la historia, de cómo ha sido pues esos inicios del matadero municipal, cómo se convirtió ahora en biblioteca. Hemos hablado también de los impactos ambientales que tuvo el antiguo matadero municipal y pues ahora queremos abordar este tema, el antiguo matadero municipal que fue durante años un lugar fundamental para el funcionamiento de Bogotá, su ubicación estratégica, su actividad, pues hicieron parte pues de ese crecimiento urbano de la ciudad. Y pues quisiéramos iniciar esta conversación preguntándole a usted cómo nació esta iniciativa de restaurar el antiguo matadero municipal de Bogotá y qué motivó esa decisión de recuperar este espacio. Bueno, en el 2008 o 2009
la administración de ese entonces, estábamos en un proceso de desarrollo de la universidad. Estábamos elaborando el plan maestro de desarrollo que iba desde el 2009 hasta y que fue hasta el 2018. En esas apuestas que teníamos, pues la universidad decidió o tenía la necesidad por el proceso de acreditación de hacer una biblioteca. Vimos lo que fue el antiguo matadero distrital que estaba en un deterioro pero enorme. Dijimos, pues allí puede funcionar la biblioteca porque es un sitio bastante importante de Bogotá, es un edificio icónico, que tiene mucha historia, a pesar de que estaba en un deterioro pero total, porque pues si la comunidad recuerda, allí trasladaron en el año 2005, trasladaron los habitantes del Bronx. Entonces eso hizo que se deteriorara aún más. Después de que se trasladaron de allí, que quedó solo, que lo desmantelaron, pues la humedad y todas estas cosas era casi una puñalada final hacia ese edificio. Y pues vimos la oportunidad bien importante de restaurar ese edificio, Y de siempre, comprar primero el predio sí. y era una apuesta bien posada en ese momento, pero mire, hoy día vemos los resultados. Además que esa apuesta, profesor González, no era solo de la universidad, había otra universidad, creo que era la mayor de Cundinamarca, El que Colegio también. Mayor de Cundinamarca exactamente iba a comprar ese predio, pero ellos pensaban hacer era una sede de la universidad, ¿sí? Ujú. Nosotros, dentro del Plan Maestro de Desarrollo, se estaba contemplando ese sector como una centralidad, como una centralidad para que allí funcionara la parte administrativa, un centro cultural y laboratorios de investigación. Entonces, hicimos ese programa para hacer eso. En el 2009 se adquirió el predio y del 2009 al 2011 se contrató con un restaurador, el arquitecto Rodolfo Ulloa Vergara, para hacer los diseños, que tuve también la fortuna de hacer la interventoría y la supervisión de esos diseños. Precisamente para que la gente se contextualiza, ¿qué importancia tiene esa interventoría? Explíquenos como pedagógicamente para que entendamos y esas adecuaciones en un lugar que, como usted decía, un lugar emblemático, pero un lugar que también cuando lo vieron estaba completamente deteriorado. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esa intervención y esas adecuaciones, profesor González? Pues para el sector recuperar una edificación de estas era bien importante porque de hecho en sus alrededores era un área deprimida, en la carrera 31. Ujú. Habían habitantes de calle, hacían hogueras, consumían drogas, a los alrededores pues era muy peligroso, ¿sí? Estando la universidad como pionera ahí, todo este sector cambió enormemente. Y hoy día vemos que pues se sigue transformando, ya aprobaron un plan, una actuación estratégica para toda esa zona industrial donde va a cambiar sin duda alguna todo ese contexto urbano de ese sector. Y para la universidad estar allí pues es importante y tener como eso, como la sede emblemática, la sede de pensamiento de la universidad va a ser allí, ¿sí? Y esta primera etapa que se hizo, que fue la restauración del edificio, pues conlleva que tiene que hacerse una Ujú. segunda etapa que es donde en el lote posterior, donde se construyó acertadamente un observatorio, integrarlo para hacer la segunda fase, donde funcionará un gran teatro, que es para la universidad y para la ciudad. Para la ciudad es importante es un teatro de 1.000 personas, junto con todas las áreas administrativas, laboratorios de investigación, todas las áreas de apoyo que sirvan como una centralidad para que a su alrededor
funcionen otras facultades, incluso en la universidad, la misma facultad de matemáticas, que actualmente no tiene sede y están arriendo, ¿sí? No tenemos laboratorios de investigación, no tenemos laboratorios de extensión, estamos en sedes arrendadas. Entonces la idea es adquirir otros predios en el alrededor del matadero distrital para hacer una centralidad que sirva como un campus nuclear para la universidad está concebida como un multicampus, donde esa centralidad estaría en Aduanilla de Paiva y a su alrededor en los diferentes sitios de Bogotá estarían las otras sedes. Pues ya tenemos en la Candelaria la Facultad Tecnológica, en Bosa tenemos también nuestra sede y esa integrará también con la Macarena, el Vivero, está en un eje tan importante que es un eje cultural que integra desde los sótanos, la sede de la SAP y una segunda fase que se va a hacer para la Facultad de Artes en la calle 34 con 13. Entonces se integrará y complementará todos los servicios con estas sedes, creando un eje cultural que se integra con la estación de la Sabana y toda esta serie de Qué cosas. interesante, un centro cultural sin perder obviamente ese patrimonio que nos ha dejado este escenario, este espacio. Profesor González, ¿cuál es la importancia histórica? Y hablemos de eso, y esa importancia también patrimonial de esta construcción de este edificio para Bogotá. ¿Qué historias guarda este lugar que muchas personas a veces desconocen? Bueno, hablemos primero que en la apuesta cuando se construyó ese edificio en 1925. Fue por la firma Ullen y compañía, una firma americana, por un empréstito que tenía que también modernizar las plazas de mercado, unos acueductos, y dentro de esos estaba el matadero, que era una necesidad sentida. Antes de eso, el sacrificio de ganado se hacía en una forma eh, muy, muy Rudimentaria. rudimentaria y digamos que con poca higiene, con poco control en diferentes sitios. Entonces ahí en ese momento se hizo una construcción para su momento muy avanzada. Se aplicaron técnicas de construcción avanzada. Era una construcción de carácter industrial en un sector industrial. Que esa apuesta fue la que tuvimos, conservar esa lectura de una edificación industrial que no se ha perdido. Con los que van al matadero, vamos al matadero, miramos en las fotos, porque todavía no perdemos ese nombre de matadero, ¿sí? Se llama Aduanilla de Paiva, otros lo llamamos matadero municipal, y sigue siendo como un hito, ¿sí? Junto con su chimenea y toda esta cuestión. Entonces allá se ve cómo se respetó ese carácter y se da la lectura de una edificación industrial, se ven las cerchas que son originales, que se trajeron armadas desde Estados Unidos para instalarlas ahí, ¿sí? Se hizo un ¿Cuáles son las reforzamiento. cerchas, profe González? ¿Cuáles son? Las cerchas es el soporte de esos triángulos que se ven metálicos que Ah, ok. soportan la cubierta, ¿sí? Entonces uno mira las fotos y fue nuestra apuesta, llegar y colocar fotos donde están sacrificando el ganado y mira uno hacia arriba y ve que están todavía esas cerchas, que se hizo todo un reforzamiento estructural para dar garantías a todos los que estuvieran a su interior. Entonces eso es una construcción muy bien hecha, que fue difícil, que costó, que fue enorme el esfuerzo, pero mira lo que tenemos hoy día. Eso es de admirar. Sí. Es de admirar además, no sé si le pasa a usted, pero me pasa a mí y cuando hablo con otros colegas, otros funcionarios de la Universidad Distrital, por lo general cuando uno se va a ubicar en ese sitio le dice a la otra persona, mire, yo estoy trabajando o nos vemos en tal lado, pero uno dice, esa es la biblioteca de la Universidad Distrital, pero cuando uno refiere que fue el antiguo matadero, ya todas las personas pues se ubican y eso es algo importante, como usted lo dice, no se pierde el nombre del matadero
Matadero Municipal cuando ahora funciona una biblioteca, un espacio que realmente, como usted también nos lo explica, tuvo una función industrial, hoy tiene esa vocación cultural, esa vocación académica. Pero la pregunta que le quiero hacer, profesor Noé, ¿por qué se decidió transformar este inmueble en un centro para el conocimiento y la cultura? ¿Por qué no se pensó en otra cosa? Este es un centro importante para el arte, para eventos académicos. Lo que usted dice va a ser un centro cultural mucho más grande que va a transformar mucho más este sector, pero se pensó en su momento en hacer otro espacio diferente a lo que vemos el día de hoy, algo diferente a una biblioteca, o siempre cuando la universidad adquirió el predio, siempre pensó en hacer esta biblioteca. Sí, mire, cuando nosotros fuimos, yo estuve presente cuando fuimos a hacer la visita a ese predio, estaba el profesor Fabio Lozano Santos, que pertenecía al Consejo Superior, y entre todos fue como tuvimos la misma idea, acá funciona la biblioteca, por el carácter cultural, por el espacio amplio, por toda esta serie de cosas, era muy pertinente. De hecho, en el plan maestro dijimos acá, en ese lote no debe ir nada de, de una, no tenía que ser una facultad como las otras que tenemos, que debía ser algo muy característico. Mm. Entonces, en eso sí pensamos y siempre hubo unidad de criterio de que íbamos a hacer una biblioteca. La No hubo biblioteca. discusión, Y una sí. biblioteca Y hermosa, hermosa para quien no lo conoce, deberían ir a conocer la comunidad, la misma comunidad de Puente Aranda con quien hemos hablado con algunos de sus habitantes. Para ellos es un orgullo que esté una biblioteca allá en medio de esta zona tan industrializada. ¿Qué significado tiene para la universidad, profesor Noé, recuperar este espacio con esa carga histórica y convertirlo en parte de esa infraestructura académica y cultural? Porque yo me imagino cuando ustedes vieron el predio y dijeron, sí, lo vamos a comprar, lo vamos a utilizar, pero ya viendo lo que estamos viendo ahora, la función que tiene en estos momentos este escenario, ¿usted qué piensa? O sea, ¿cómo realmente esto ha dado importancia en el tema histórico, el solo hecho de la infraestructura para la ciudad? para la ciudad, pues mire que no se ha perdido el carácter. El edificio estaba en ruinas y al recuperarlo, hoy día que uno habla con la gente, le dice, oiga, mire, estamos en el matadero distrital. ¡Ay, allá funciona la universidad! Esa es una biblioteca. ¡Qué rico! Pero mira que uno mira en la fachada y se queda corto en imaginar cómo es por dentro, ¿sí? Digamos, en su momento fue difícil eh, los colores, el color que teníamos que darle al mismo interior era difícil. Ujú. Nosotros, y estaba planteado un gris sobrio, porque iba a ser una biblioteca, pues toda esa cuestión. Nos paramos frente y dijimos, tenemos que darle un carácter a lo que fue el rojo, el rojo de la sangre que se manejó allí o que identificaba. Entonces esa fue una apuesta importante. Entonces sigue siendo un referente. Mira, te cuento una anécdota frente, por ejemplo, a la chimenea. La chimenea que cuando se iba, el proyecto planteaba que debía demolerse y construirse ladrillo a ladrillo. Eso era una labor tremenda. Entonces surgió la decisión, para esa época se estaban reforzando los puentes de Bogotá con cintas de carbono. Dijimos, pues podemos hacerla. Y quedó como un elemento decorativo que le contribuyó aún más a esa chimenea. Mira, respecto a esa chimenea, alguna vez a mí me tocó contestar un oficio de alguien de por allá del barrio San Cristóbal, donde decía, oiga, tienen que devolvernos la chimenea porque esa es nuestra, esa pertenecía acá y ustedes nos la quitaron. ¿Sí? Sí. Decía ¿Y yo por dije, qué pero decían ¿cómo eso? encae eso? No sé, a veces piensa que era uno el tipo que escribió eso, ese derecho a petición, era una locura, pero se la contestamos muy diplomáticamente y le mandamos fotos de que esa estaba desde 1934 y que fue construida ahí y que era de la universidad.
¿sí? Para no entrar en polémicas. Alguna vez también en cuanto a anécdotas decían celadores cuando recién que llegaron, decían arquitectos, es que dicen que acá ustedes cuando estaban restaurando esto, que como estuvo la gente del Bronx, que allá atracaban y habían enterrado un tipo en una moto y que nosotros la habíamos sacado y todavía estaba sentado en la moto. Cosas como esa son anécdotas Son mitos que se crean que alrededor se de crean. estos Y también escenarios. que ahí asustaban por toda esa cosa. Pero no, mira que no. Esta es una Claro. sede muy amigable. Es todo lo que implica la restauración de un inmueble patrimonial de tantos años, ¿sí? Y también el trabajo de ustedes, de los arquitectos, de los ingenieros, diseñadores, de encontrar ese equilibrio entre conservar las características originales de este edificio y obviamente adaptarlo a las necesidades actuales. No se trata solamente de reparar, ¿sí? Una obra, una Claro, construcción, sino de que es duro ese trabajo, recuperar esa memoria arquitectónica y darle esa vida como lo vemos el día de hoy. Usted ya nos ha hablado en qué estado se encontraba la edificación antes de iniciar todo este proceso de restauración, pero quisiera saber y ahondar un poco más en esos principales retos que encontraron, fueron esos desafíos, por ejemplo, técnicos, arquitectónicos durante la recuperación de este antiguo matadero y además qué criterios se utilizaron para conservar la esencia arquitectónica del inmueble, porque debe ser muy difícil, como lo decía, siendo patrimonio, o sea, mirar y ser muy concienzudo en que esto no se puede tocar o esto se puede tocar, pero pues con mucho cuidado. Entonces quisiera saber cómo todo ese proceso realmente para poder conservar este sitio como patrimonio, pero hacer algo también moderno. sí. Mira que, por ejemplo, esos bienes de interés cultural, para sacar la licencia, tienen que ir al Instituto Distrital de Patrimonio para hacer una aprobación previa. Ujú, Entonces, allá tiene que hacer todo el diseño tiene que corresponder y sustentarse también en lo que había. Por ejemplo, mira, en la parte oriental. Oriental ahí funcionaba la veterinaria del matadero. Y hoy ujú, día nosotros vemos que ahí está el bienestar de la universidad. ¿Sí? Las áreas administrativas que están en la parte occidental se conservan también como áreas administrativas. La cafetería y donde había talleres, nosotros ya que habían demolido una construcción ahí, es donde está la pérgola. ¿Sí? ujú. En la esencia también se le dio un lenguaje de decir las plazas, la plaza del café donde está la cafetería, la plaza de la palabra donde está la, la, la pérgola, pues palabra porque decíamos ahí pueden dar discursos, se puede reunir gente. Otra era la Plaza del Silencio, que está donde está el edificio de investigadores, que es en el costado oriental, que antes era la sala de Oreo del matadero, porque pues el matadero no tenía, digamos, sitios de refrigeración, sino que la carne tenía que conservarse y sacarse. Ahí tenemos la parte de investigadores y un auditorio para 100 personas. Un reto bien complicado fue el antiguo tanque, donde hoy día funciona el observatorio, porque pues eso, la estructura y los refuerzos que tenían ya estaban deteriorados. ¿Sí? Ujú. Era varilla lisa, no tenía una buena conservación y tocó casi reemplazarla, eso fue bien difícil. Cuando hicimos la caja central donde está la biblioteca, cuando se estaba excavando lo hicimos en pleno invierno y fue un completo reto hacer eso, ¿sí? Los muros casi que los cogimos para hacer el reforzamiento estructural fue casi ensuncharlos a su alrededor para darles buena estructura y conservar todo su esencia y darle seguridad estructural a todo este tema. ¿Sí? Profesor González,
¿qué elementos originales del edificio fueron considerados fundamentales conservar y por qué? Ya usted nos ha hablado, por ejemplo, de la chimenea, que yo creo que es uno de los elementos más visibles dentro de este espacio. Pero ¿qué otros usted considera que se han conservado, que están ahí? No sé si los muros de los que está hablando, ¿qué otros y qué otros definitivamente dijeron no, por el estado en que se encuentran, no pueden seguir subsistiendo aquí dentro del área que es el matadero municipal hoy la biblioteca? Pero mira que los muros casi que están conservados en su totalidad. Toda la parte de ventanería se hizo un estudio para que conservara esa misma tipología de la época. Ujú. Todo el cerramiento exterior es en hierro que tiene esa misma característica. En la parte del observatorio, por ejemplo, poco se ve porque allá no está la entrada, es la puerta Art Deco, que tiene unas placas de donde figura la fecha en que se construyó esta sede. Pero mira en la caja central lo que te decía de las cerchas, que es la Sí, las estructura que cerchas. soporta las tejas. Ahorita en el sótano donde está la sonoteca que se planeaba, hay unas arcadas. Esas arcadas son las originales. Allá Ujú. era donde se procesaban toda la parte de, de interna de las reses, todas las asaduras y toda esta cuestión, las, la, hablándolo así, las tripas se procesaban allí, ¿sí? ¿Que eran como chimeneas? En la chimenea lo que se hacía era despellejar los cascos de las patas de las, Ujú. de las vacas. Y ya en el sótano lo, lo que se hacía era procesar toda la parte interna de la res. Claro. ¿Sí? ¿Y hubo algún hallazgo, elemento durante la restauración que haya permitido comprender mejor la historia del lugar? Es decir, que hayan encontrado que no se imaginaron que estuviera ahí. Digamos que cosas de pronto de los habitantes del Bronx que habían recipientes en vidrio con fetos, pues allá me imagino que mucha gente iba y abortaba y toda esa cuestión y llegaba ahí a hacer esas prácticas. Pero digamos que como en el proceso de la carne todo pues sale, no había, digamos que vestigios que hayamos encontrado, no. No, perfecto, pero esto debió ser un trabajo, mejor dicho, que duró mucho tiempo. ¿Cuánto más o menos duró desde el mismo momento en que adquirieron el predio hasta cuando revisaron, miraron todo, que no hubiera una afectación al patrimonio de ese lugar? Sí se puede considerar de un tiempo específico en el que se hizo este trabajo. Sí, mira, en el 2009 se adquirió el predio, Sí. en el 2000, del 2009 casi al 2011 se hizo los diseños y los permisos necesarios. En el 2011 se inició la construcción y se terminó en el año 2013, ¿sí? Por allá hacia octubre de 2013 fue la inauguración, no recuerdo ahorita qué día exactamente se inauguró eso. Entonces, del 2009 al 2013 ya tuvimos toda la construcción y todos los permisos Ujú. necesarios para desarrollar esta obra. La recuperación pues de un espacio patrimonial no solo transforma una infraestructura, sino que puede cambiar la relación de una comunidad con su territorio y fortalecer la memoria colectiva. Para usted, profesor, ¿qué significó recuperar este lugar como la Aduanilla de Paiva desde una perspectiva de memoria urbana, arquitectónica, pero también de patrimonio? Lo primero es todo el impacto que causó en el sector, ¿sí? Pues fue inmediato porque inmediatamente empezó a cambiar todo su alrededor. Y pues digamos que por estar ahí, un sistema de transporte masivo como es el Transmilenio, todo el mundo pasa y ve el matadero. A mí me decía la gente, decía, oiga, quedó una obra tan bonita ahí, ¿qué es? Todavía no sabían qué era
que era la biblioteca. Entonces eso sí tuvo un impacto a nivel de ciudad bien, bien grande. Los jóvenes de hoy día no saben que ahí fue Matadero, pero los viejos, nosotros, sí, incluso hasta estuvimos ahí en ese momento cuando sacrificaron reses. Entonces fue un referente bien importante y como te decía al comienzo, pues en su momento fue una construcción bien, bien donde se utilizaron muchas tecnologías importadas que no se hacían las construcciones así en su momento, ¿sí? Traer esas cerchas por el río Magdalena armadas que son de un gran tamaño, eso fue una proeza. Yo me Sí. imagino que se trajo hasta en tren por por el río Magdalena y de ahí tuvo que traerse por tierra hasta llegar a Bogotá, porque ellas llegaron armadas porque acá no había una industria del hierro que permitiera To- una construcción de esas. ¿Sí? Tocaba Entonces se traerlo. aplicaron técnicas constructivas americanas, ¿sí? Esa firma norteamericana, pues, que contrataron, trajo algo innovador para todas las construcciones que se hacían en ese momento. Y uno ve, digamos, de esas características también la Plaza de las Cruces, la Perseverancia, todas estas que tienen más o menos esa tipología y que fue parte de ese mismo empréstito que hizo la ULEM para hacer estas obras públicas. Mm. Definitivamente la Vanilla de Paibá ha pasado por diferentes etapas históricas. Dialoga este espacio con la memoria de quienes han habitado, de quienes también han trabajado en este territorio. ¿Qué papel cumple este proyecto dentro del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la Universidad Distrital? Usted ya nos ha hablado algo desde el inicio de esta entrevista, pero puntualicemos un poco más cómo cumple este proyecto dentro de este plan. Como les decía, esta es una centralidad y es la construcción emblemática. ¿Sí? Una universidad de la categoría de la Universidad Distrital tenía que buscar un sitio donde sea muy representativa la misma construcción que dé una identidad, a decir, ahí funciona la administración central de la universidad, ¿sí? Funciona el centro cultural, funciona todas esas áreas de apoyo que sirven a todas las otras sedes, ¿sí? Esa es una biblioteca central. Nosotros siempre tuvimos el sueño que tenía que funcionar 24 horas. Yo creo que esa es una apuesta que debe darse y que sirviera también no solo para la universidad, y de hecho, mira que uno se siente halagado porque llegan muchachos o niños de colegios con su uniforme a coger los libros allá y a leerlos. Eso es bien, bien, bien gratificante. Entonces, sí logramos bastante, no solo para los estudiantes de la universidad, pero sino también para estudiantes de primaria y del bachillerato que van a hacer visitas allá. Sí, claro, ha traído muchos beneficios este proyecto para la universidad, para la ciudad de Bogotá, igualmente para la comunidad. Siempre ha visto esa eh, receptividad de la comunidad ante este espacio o en algún momento sintió que la comunidad no lo quería. Siempre hubo, digamos, un buen recibimiento de la biblioteca por parte de la comunidad. Mira que ahí sí hubo un trabajo como político en ese momento. A veces los estudiantes no ven la dimensión de las cosas y de hecho nos tocó cambiar el nombre de Matadero o no hablar de Matadero en ese momento porque los estudiantes sacaban comunicados donde decían es que nos van a llevar al Matadero. Entonces nos toca anular, decir, venga, aduanilla de Paiva, porque ahí funcionaba la aduana, el camino de Honda para sacar todas las mercancías, entonces funcionaba una aduana, por eso se llamaba el sitio aduanilla, entonces Ujú. aduanilla de Paiva, que era el sector. Pero sí, mira que en esa parte sí hubo equivocación de los estudiantes, porque hoy día, ¿quién puede criticar la biblioteca de Aduanilla? Nadie. Pero en ese momento, pero fue un trabajo político, digamos, sucio que se pretendía hacer. Claro, no, Pero terrible, terrible. sí, Eh, profe,
quiero que hablemos nuevamente de lo que se proyecta hacer en este espacio, qué tipo de actividades, de lugares también se empiezan a implementar, no solo dentro de la aduanilla de Paiva, sino alrededor. ¿Qué actividades culturales, sociales se van a desarrollar? Mira, si nosotros logramos hacer esa segunda fase donde va a estar el teatro, que Bogotá pues no contamos sino con el teatro de pronto el Colón y el Jorge Eliezer, pero no son de una gran magnitud ni tienen los adelantos o el diseño que permita grandes obras de teatro. Si nosotros logramos eso, para la presencia en la ciudad es tremenda, ¿sí? Y utilizarlo realmente como un centro cultural sería muy bueno para la universidad donde nosotros no tenemos un sitio donde hacer los grados, por ejemplo, un Ujú. sitio grande. Antes, cuando la universidad era más pequeña, lo hacíamos en el auditorio de la Macarena, pero hoy día tenemos cantidad de estudiantes que se gradúan. Entonces necesitamos un auditorio grande, ¿sí? Sí, Y si logramos en esa actuación de estratégica que plantea el plan de ordenamiento territorial de que esa es una zona industrial de Bogotá, pero que la industria va a migrar y va a fortalecerse con vivienda dotacionales y otros tipos de usos que sean más acordes a lo que la ciudad necesita hoy día en ese sector. ¿Sí? Ya, de hecho, la industria está saliendo de ahí. Entonces, esas son las bodegas y lotes que nosotros pretendemos que la universidad ojalá tenga los recursos para comprarlos y hacer una ampliación de cobertura bien importante en el sector. Ya te decía, por claro. ejemplo, la Facultad de Matemáticas no tiene sede, está en un Mm. edificio arrendado y si nosotros logramos comprar en los alrededores de esa zona para fortalecer más aún esa centralidad es importante, sería Y- importante para la universidad. Y de hecho se está contemplando direccionar hacia allí el plan maestro de espacios educativos. ¿Sí? Claro. Y ya otra cosa es hacer toda la gestión para conseguir recursos y comprar los predios y después desarrollar las construcciones. Profe, le entiendo que este teatro va a ser dentro de la aduanilla de Paiva, ahí cerca del observatorio. Exacto, exacto. Digamos que está localizado en los parques, donde están actualmente los parqueaderos. ¿Sí? Ok. Ahí es donde están. ¿Sí? Mm, ya, Los tenía entendido que no se había podido hacer nada, precisamente porque como es patrimonio, entonces eso no podía utilizarse para hacer otras áreas, pero sé si se puede hacer, o sea, no hay ningún Claro, impedimento. claro, claro que ese lote es Ah, ok. aprovechable y tenemos que coger el proyecto que ya estaba diseñado y adaptarlo a las normas actuales del plan estratégico o la actuación estratégica de la zona industrial de Bogotá. Pero se puede hacer perfectamente y de hecho ellos necesitan que se hagan también como complemento a toda la vivienda que va a haber alrededor y los dotacionales, que se hagan actividades culturales, ¿sí? Porque Mm. ya te decía que pues está dentro de un eje cultural que está desde los sótanos de la Jiménez, que son de la universidad, la Facultad de Arte de ASAP, la misma, la misma estación de la Sabana, la aduanilla de Paiva y el lote donde se va a hacer la Facultad de Artes ASAP, la segunda fase. Claro. ¿Sí? Eh, Profe, ¿por qué es importante que las universidades públicas participen en la recuperación y la conservación del patrimonio, pues, de las ciudades, en este caso de Bogotá? Mira que esta es una tendencia mundial. Estas edificaciones, de hecho las que fueron mataderos en todo el mundo, se han recuperado y han sido centros culturales. Ha sido la tendencia, Ujú. ¿sí?
Entonces, pues nosotros no nos podemos quedar atrás y de hecho lo necesitamos, la ciudad necesita centros culturales, ¿sí? No solo de pan vive el hombre, toca también la cultura fortalecerle y ese es un punto importante donde podemos hacer esta serie de actividades culturales. Claro, y mirando a futuro, ya nos ha hablado lo que se piensa hacer. La recuperación de este antiguo matadero sigue en recuperación. El trabajo sigue y además se demuestra que los espacios históricos pueden reinventarse sin perder esa identidad. La pregunta es cómo garantizar que estas nuevas formas de uso mantengan viva la memoria del lugar y es de esa manera, siguiendo con esta labor. Este es un reto muy grande para garantizar que este espacio siga siendo ese lugar vivo, abierto, siga siendo ese lugar que esté conectado con la ciudad. Si las paredes del antiguo matadero pudieran hablar, profesor González, ¿qué cree que contarían sobre la historia de Bogotá? Pues mira que las paredes hemos hecho que hablen, porque si tú ves a la entrada de la caja central, tenemos toda una exposición de lo que fue el matadero, ¿sí? El lenguaje mismo de la arquitectura de esa época, las almenas, que son estas partes que parecen como del castillo de San Felipe, eh, pues son muy características de ahí y nos da el mismo color de la edificación, ¿sí? Con el arquitecto diseñador nos sentábamos en la plaza cerca a la cafetería, decimos acá, cuando no veía uno las edificaciones de los lados, decía, eso es como estar en Monfox o estar en Popayán por el color blanco, decía, esto es un pastelito blanco. Eso es lo que debe sentir la gente que va allí. Pero también mire que nosotros tenemos una apuesta importante, a través de las redes y todo eso, pues vender la universidad, a conocerla, que conozcan a Aduanilla de Paiva. Allá hay gente que hace visitas guiadas, ¿sí? Y les explica toda esta memoria. ¿Sí? En el momento en que la gente quiera, yo también puedo ir allá y explicarle, hacer una visita guiada y hablamos mucho del tema allá en el sitio, para que vean qué es la universidad, que conozca cuál es el futuro de la universidad, que sienta la cultura, que sienta la biblioteca, que ya se ha perdido, las bibliotecas ya casi que están tendiendo a desaparecer, pero mire, ahí está el libro para que vean cómo es que se investiga, cómo es que se adquiere conocimiento. Entonces, es Eh, importante. Nosotros también, por medio de redes y todo eso, mostremos a la ciudad esto que es un orgullo. De hecho, ahí a veces cuando van de otras universidades dicen, esta es una universidad pública, y esto lo tiene la universidad, esto no lo tenemos ni nosotros. En la Javeriana y todo eso se admiran. Pues claro, antes éramos una universidad o seguimos siendo pobres en cuanto a presupuesto, pero mire las edificaciones que mire tenemos. lo que se puede Mire hacer las sin... comodidades que le tenemos a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3, que es hacia donde nosotros dirigimos todos nuestros esfuerzos como universidad. ¿Y usted cómo se siente, profesor González, cuando ve, cuando entra, porque usted puso su gran grano de arena en este proyecto desde el mismo momento en que se adquirieron los predios hasta lo que es hoy y lo que va a ser a futuro? ¿Cómo se siente hacer parte de esto, de este proyecto tan importante para la universidad? Mire que demasiado orgulloso. Yo entré muy pequeñito a la universidad, a trabajar a la Ujú. universidad. Entré a mis 23 años y estuve en todo el proceso de desarrollo de la infraestructura y el crecimiento en la universidad. Cuando yo entré, yo creo que no tenía más de 1000 estudiantes. ¿Sí? Hicimos también la facultad tecnológica, la BOSA y toda esa cuestión, pero esta tiene un significado muy especial. Yo ahorita que estoy otra vez vinculado mediante contrato y voy a reuniones allí, no, para mí es muy gratificante y lo disfruto demasiado y la gente
me felicita. Dice, oiga, ay, qué rico que hayan participado acá porque mire lo que tenemos, ¿sí? Yo no he escuchado a nadie hasta el momento que hable mal de esta serie. No lo he escuchado. Que diga, oiga, esto les quedó feo, ¿sí? Entonces eso lo hace sentir a uno, pero demasiado orgulloso. Para mí es el Claro. orgullo principal decir yo participé ahí, ¿sí? Y contarle a mis amigos, contarle a mis colegas, mire, yo estuve ahí. Para mí me dieron fue un honor haber participado ahí en ese proyecto. Sí, es muy importante su nombre durante esta conmemoración que está haciendo la Universidad de los 100 años del Matadero Municipal. Siempre ha estado latente porque sabemos el gran aporte que usted hizo, profesor González, en esta obra tan importante, no solo para la universidad, sino para Bogotá, para la ciudad. ¿Usted qué mensaje le enviaría a las nuevas generaciones sobre la importancia de conservar estos espacios patrimoniales? No, el patrimonio arquitectónico es algo que se debe conservar. Uno ve en Europa hasta la más casita humilde, pero conservada y tiene historia y lleva turismo, ¿sí? Acá tenemos que lograr también con nuestro patrimonio eso, conservarlo, quererlo, ¿sí? Lo moderno es bien importante, pero nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras edificaciones, tenemos que rescatarlas. Yo creo que hay muchas más para rescatar, así como se rescató este antiguo matadero y debemos hacerlo. Y lo público, el dinero público es el que tiene que intervenir para esta serie de cosas. ¿Sí? Pues bueno, profesor Noé González Bonilla, de verdad que una historia interesante el día de hoy que tiene que ver con el matadero municipal, hoy Biblioteca Aduanilla de Paiva de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas y esa transformación arquitectónica conservando y respetando siempre el patrimonio cultural que tiene esta área, que tiene esta zona tan importante para los estudiantes, para la comunidad universitaria en general y para la misma comunidad de esta localidad de Bogotá. De verdad le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, por contarnos más acerca de la historia de la Aduanilla de Paiva. Muchas gracias, profesor. Les deseo una feliz noche. Bueno, gracias Sonia, que estén muy bien y un saludo para todos todos los que nos escuchan y nos ven por esta emisora, por este Muchas medio. gracias, Gracias. profesor. Bueno, Bueno, con este buen invitado, este buen tema, terminamos qué está pasando. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche. En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT, un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz.